But what President Trump will do is if you are killing Americans, if you are a threat to the safety of Americans, President Trump is a strong commander-in-chief and he will take you out. Así es, chavitos, brothers y brothercitas, con todos estos ataques terroristas, como se le puede llamar así, que están pasando aquí en Estados Unidos, como el que pasó hablé de ellos en el video pasado, en Michigan, en una sinagoga, brothers, donde había niños, gracias a Dios no hubo heridos. También hoy, más temprano, hubo otro tipo del Army que empezó a disparar en una universidad en Virginia, lo desvivieron, el tipo tenía conexiones con ISIS. También el sábado que un tipo ahí en Nueva York, enfrente de la casa del Mayor, tiró un explosivo hecho en casa que no funcionó. Los supuestos explosivos adentro de los aviones, o sea, ha habido varios, brothers, varios. El tiroteo en el bar de Texas. Ted Cruz, este senador, brothers, salió a darle un mensaje, una amenaza más bien a todos los terroristas que hay en nuestro país. Joe Biden dejó entrar y los que hay en Irán, que no se van a salir con la suya, y dice que Trump los va a desaparecer de la faz de la tierra, brothers. Escuchen esto. Well, Sean, as we sit here right now tonight, the threat of terrorist attack is higher now than it has been in decades. And there are two causes of it. Number one, we had 4 years under Joe Biden of open borders. We had 12 million people flood across the border, basically an open invitation to every terrorist, every Hamas and Hezbollah and IRGC terrorist, come to America. We have seen in just the last week 2 terrorist attacks unfold. We saw just over a week ago in Austin, Texas, a deranged killer showing up in a sweatshirt that said property of Allah, in a t-shirt underneath with an Iranian flag, opened fire at a bar in Austin, Texas, killing several Texans, wounding more than a dozen more. It was a brazen act of terrorism. Then we saw just a couple of days ago 2 ISIS terrorists from Pennsylvania travel to New York and throw 2 handmade bombs filled with nails and bolts designed to kill as many people as possible. Fortunately, these terrorists were not very bright terrorists, so they didn't actually know how to make bombs that worked, so the bombs didn't detonate. But the terrorists told the Department of Justice they had hoped to kill a lot more people than the Boston bombers did at the Boston Marathon. Brothers, estos episodios yo se los he puesto aquí en mi programa. He hablado de todo esto a profundidad. Uno de estos tipos en Nueva York tiene una casa de 2.5 millones. He hablado a profundidad de todo esto, por eso no quiero pararme a explicar. Vayan a ver los videos, suscríbanse al canal para que no se pierdan ningún video. Háganle clic a la campanita para que YouTube les avise cuando saque videos, porque sacan como 5, 6, 7 videos al día explicando con detalle todo lo que está pasando. En videos como este, él está mencionando estos detalles, estos ataques terroristas, porque él va a dar un mensaje a todos los que han hecho esto, pero no me puedo parar a explicar cada uno de estos ataques, porque pues me voy a quedar aquí 4 horas en este video, y se trata de escuchar el mensaje cuando Ted Cruz dice que Trump va a desaparecerlos de la faz de la tierra. Those are the 2 terrorist attacks we've seen, and we are at danger of more. We have had radical Muslim clerics in the Middle East call for fatwas, issue fatwas against America, instruct Islamists to try to kill as many Americans as they can. And I got to tell you the most indefensible part of all of this. At a time when we are facing profound threats of terrorism, every single Democrat except John Fetterman has voted over and over and over again to shut down the Department of Homeland Security. The Department of Homeland Security, its central purpose is to prevent acts of terrorism, and the Democrats are saying defund DHS when we're facing a massive risk of terrorism. Brothers, esto es de verdad, una mega hiper jalada. O sea, que no se dé cuenta de los hijos de la chintola desgraciados, degenerados, de lo peor que son los demócratas. No quieren, ellos los demócratas, por si no sabían, tienen cerrado el gobierno ahorita, no están trabajando, está cerrado. Las agencias federales no están recibiendo dinero y aún así nuestros soldados están en la guerra, aún así DHS, el Departamento de Homeland Security, bueno, esos no están trabajando porque no pueden trabajar, no les están pagando. O sea, los demócratas están haciendo paro laboral otra vez en el gobierno porque no le quieren pagar al Departamento de Seguridad Nacional, que son los que se encargan de cuidar todo este tipo de incidentes.
justamente en una época de guerra. ¿Ustedes pueden creer el nivel de maldad que hay en pues ya no se llama partido, se llama grupo demoníaco de los demoniocrats, brothers? O sea, ¿a quién se le ocurre? Ah, eso sí, pero a los democratitos estos influencercillos a los que les pagan, no mencionan esto, no mencionan que su partido no está trabajando, no mencionan que su partido no quiere darle dinero a DHS, no están mencionando nada de esto, y esto la verdad, o sea, es de saberse, tienen que verlo para que los que queremos a este país nunca vuelvan a votar demócrata, brothers. O sea, estamos viendo la maldad que tienen, o sea, ¿de qué se trata? And it's worth understanding the threat from Iran is not theoretical, it's not hypothetical. 47 years ago, the Islamist revolution happened in Iran, and the Ayatollah came in. The first thing they did to start the revolution was to take Americans hostage and to hold them hostage for 444 days. That's how they started their revolution. For 47 years, the regime in Iran has been the #1 funder of terrorism across the globe. Está muy cañón. Chequen en los grupos terroristas que Irán les da dinero, brothers. Por eso es que teníamos que destrozarlos ya desde hace mucho. Ningún presidente lo había querido hacer hasta hoy Trump. Pero chequen a los grupos que Irán les paga. Son grupos de lo peor. Hamas, that carried out the horrific October 7th atrocities, 90% of their funding comes from Iran. Hezbollah, 90% of their funding comes from Iran. The Houthis, 90% of their funding comes from Iran. In the last 5 decades, Iran has murdered nearly 1,000 Americans. The Ayatollah, he leads mobs chanting death to America. Listen, if history teaches anything, it's that if somebody tells you they want to kill you, believe them. And to be clear, the Ayatollah twice hired hitmen to murder President Trump. And so you were talking a minute ago about the Trump doctrine. The Trump doctrine is not invade foreign countries and send our soldiers to die in extended occupations. We're not doing that. That is not happening in Iran. Iran is not Iraq. But what President Trump will do is if you are killing Americans, if you are a threat to the safety of Americans, President Trump is a strong commander-in-chief, and he will take you out. And this decision to attack the regime in Iran is the single most important national security decision made by President Trump by taking out the Ayatollah, his top military leaders, the ballistic missiles, the drones, his naval force. All of that is making America much, much safer. And by the way, all of the clowns who go on and say this is for Israel, understand this is for America. Iran wants to kill Americans. The Ayatollah called Israel the little Satan and America the great Satan. And President Trump said, you know what? If you're killing Americans and you're telling us you want to kill more Americans, we're going to stand up and stop you before you kill more Americans. Sí, y es justamente lo que iba a hacer o lo que estaba planeando hacer. Le han dicho que no puede tener armas nucleares, pues es la fuerza que quería tener armas nucleares. Como lo oyeron, brothers, Hamas, ISIS, Hezbollah, los Houthis, a todo mundo le dan dinero los de Irán para que jodan al mundo entero. O sea, por casi 50 años hemos vivido bajo la bota, en el pescuezo de esos hijos de la chintola. Y gracias a Dios llegó Trump, que quiere acabar la guerra con estos tipos, porque la guerra la empezaron hace 50 años en contra de nosotros, brothers. 47 años para ser exactos. Han desvivido en 5 años a más de 1,000 americanos, pero en los otros 42 han desvivido a muchísimos más, incluyendo soldados, brothers, y han hecho cosas terribles. O sea, no se tocaban. Como dijo él, el Ayatollah contrató a 2 matones para ir a desvivir a Trump 2 veces. O sea, gente desgraciada, degenerada, enloquecida a otro nivel. Véanlos, están ya con las manos que no pueden hacer nada. No se rinden, no se van a rendir, ya dijeron, hasta el final vamos a llegar, y quieren destrozar el comercio a nivel mundial para que Trump sienta la presión y deje de atacarlos. Y qué gusto me da que Trump tenga las pelotas para no dejarse engañar y para seguir con su cometido hasta el final. Brothers, estos hijos de la chintola hay que desaparecerlos de la faz de la tierra. Es la única forma como vamos a terminar con esto. Díganme qué piensan, los leo en los comentarios, suscríbanse, compartan por favor, chavos, para extender el mensaje y despertar zombies. Y no se les olvide que los amo.